Hola, muy buenas noches. Ya estamos nuevamente con ustedes y espero que lo estén pasando bien, porque seguro que llevan un buen rato ahí sentaditos en el sofá disfrutando de la programación de Déjate de Historias Televisión. Ahora aparecemos nosotros con nuestro espacio, nuestro programa con relatos. Relato histórico en el día de hoy. Este relato histórico tiene mucho que ver con la mayor gesta histórica que un país cualquiera haya realizado en el mundo. Esa gesta es nuestra, esa gesta es española y me estoy refiriendo al descubrimiento de América. El descubrimiento de América, como ustedes saben, ha tenido desde hace 2 o 3 siglos muchos detractores, se han escrito infamias, bestialidades, y perdónenme la expresión, sobre lo que los descubridores hicieron en América. Afortunadamente ahora ya son muchos los autores e historiadores que, ahondando en toda la documentación que hay, desmontan esa tremenda leyenda negra. Y una de esas personas pues es el escritor que nos acompaña esta noche, es Luis Antequera. Bienvenido, Luis, y eres el autor, entre otros libros que después comentaremos, el autor de La historia desconocida del descubrimiento de América. Te pregunto, Luis, ¿se ha escrito más en contra del descubrimiento para difamarlo que a favor? Me refiero en España y fuera de España. Sí. Se ha escrito más en contra. Si tuviéramos que resumir una pregunta tan concreta, se ha escrito más en contra. Es que el problema es que no es que haya una leyenda negra, es que hay una historiografía errada. Es que está todo errado. Hay que reconstruirlo. Lamentablemente es así. No solo hay que desmontar la leyenda negra, en lo cual ya hay bastante trabajo, es que hay que reconstruir la historia. Y te voy a dar un ejemplo que es en el que más ahonda precisamente mi libro, La historia desconocida del descubrimiento de América. Es que España no descubre América. Pero no porque no sea un descubrimiento, como nos dicen, es un descubrimiento. Pero el capítulo, el título de toda esta epopeya impresionante que lleva a cabo España durante 3 siglos y particularmente durante 70 años, es el descubrimiento de medio mundo. España lo que descubre es medio mundo, para ser exactos, el 57% del planeta. Es decir, todo aquello que va desde el meridiano 28, que pasa por las Islas Canarias, que es hasta donde se ha llegado en el momento en que empieza la epopeya española, hasta el meridiano 128 este, que pasa por las Islas Molucas. Toda esa trayectoria, todo ese trayecto, que equivale a un 57% de la circunferencia terrestre, es lo que va a descubrir España. Y dentro de este descubrimiento gigantesco, que es más de la mitad de la esfera terrestre, fíjate lo que te estoy diciendo, dentro de este descubrimiento gigantesco del 57% del planeta Tierra, América se plantea como un obstáculo. Es un obstáculo sobre el que hay que improvisar. Señores, queríamos ir a las costas orientales de Asia, pero no ha sido posible. En el medio nos hemos encontrado algo. ¿Cómo gestionamos esto? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo superamos? ¿Cómo nos quedamos allí? ¿Nos quedamos o no nos quedamos? Porque esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Esa es una pregunta lícita de hacerse. España no lo dudó un momento. Se quedó, exploró el territorio, conoció a sus habitantes, les dio a sus habitantes lo mejor de sí misma. Lo mejor de sí misma en aquel momento era la religión cristiana. Eso es lo que los españoles valorábamos como lo mejor, y eso es lo que los españoles le dieron a aquellos indígenas de América antes de proseguir su aventura para llegar a las costas orientales de Asia, cosa que no se olvidó en ningún momento y que se acomete definitivamente hacia el 1522, y todavía nos queda parte de la aventura por y la completar. leyenda negra la plantea como un expolio, vamos, sangriento. No, por supuesto. Es decir, es que, como digo, son dos cosas distintas. Primero, combatir la historiografía errónea, poner las cosas en su lugar, decir lo que efectivamente fue, y luego ya dentro de lo que es esa historiografía errada, combatir encima las infamias que se han escrito y dicho sobre los españoles. Es que, para empezar, por ejemplo, tema de la evangelización y tema del contacto con los indígenas de América. El mestizaje. El mestizaje. Es que en América va a haber por lo menos 5 potencias. No solo España. España es la que mejor lo hace, la que triunfa y la que deja su sello. Pero junto a España está Portugal, junto a España está Francia, junto a España está Inglaterra, junto a España está Holanda, y junto a España está hasta Suecia.
Hasta Suecia intentó realizar un pequeño imperio en América, cosa que es completamente desconocida. Y todas estas potencias, quizás algo menos Portugal, pero las otras con mucha claridad, entraron arrasando. No demostraron el menor interés ni sobre el territorio, ni mucho menos sobre la población, ni mucho menos sobre entrar en contacto con ella, evangelizarla, formarla. Hablamos del territorio de América del Norte. Hablamos de todo el territorio de América porque por todas partes hubo manifestaciones de estas potencias. Es decir, por ejemplo, Holanda se establece en la Guyana, que está en América del Sur. Sí. Y Suecia y también Holanda también se establecen en esa parte de América del Norte que luego será inglesa. Pero es que un dato actual es el que nos da cuenta de la obra de unos y de otros. Es que en la América que los españoles poblaron, exploraron y evangelizaron, un 20% de los habitantes actualmente son indios puros, Sí, 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 sí. Y lo que es más revelador y más importante, un 70% son mestizos. Es decir, son mezcla de españoles y de indígenas. Esto no existe en América del Norte. El porcentaje es bajísimo. No, bajísimo, inexistente. Te los puedo dar. Bueno, todavía se ven ¿Sí? Mira, Canadá. Un grupo de indios como folclore. Por supuesto. Canadá, 4% de indio puro, 1% de mestizaje. Estados Unidos, 1% de indios puros, 0,89% de indios puros, mestizaje cero. Mestizaje cero. Es curioso porque ahora la población indígena norteamericana de los Estados Unidos ha crecido y es casi un 5 o un 6%, pero lo es de indios españoles, de indios que proceden de México. De no ser por estos indios mexicanos que están cruzando la frontera del río Bravo y tantas fronteras como existen entre México y Estados Unidos, la población indígena autóctona de los Estados Unidos no llega al 1%, fueron absolutamente exterminados. Y los que no fueron exterminados fueron confinados en reservas. Reservas que estaban a miles de kilómetros de sus lugares de origen. Solo este dato lo dice todo sobre la evangelización de unos y de otros. Qué mal, qué mal. La leyenda negra, que tiene mucho que ver con el protestantismo y con la envidia que en un siglo determinado, cuando España dominaba, no sé si todo el mundo o una buena parte del mundo, 57%. Pues, claro, pues mira, pues tenían envidia y había que destruir aquello de alguna manera, ¿no? Mira, Julia, la leyenda negra es un proceso natural y normal. Si las cosas hubieran sido de otra manera, probablemente somos los españoles los que hubiéramos intentado hacer una leyenda negra de los ingleses. La leyenda negra es el primer arma de defensa que lleva a cabo con el que trabaja toda aquella potencia que no es la dominante. Lo lógico es intentar ver qué es lo que la potencia dominante está haciendo mal. Por eso hoy día incluso hay también una leyenda negra de los yanquis, de los norteamericanos, de los estadounidenses. La potencia dominante, y España lo fue durante 3 siglos, tiene que asumir que se va a producir una leyenda negra contra ella. ¿Qué es lo verdaderamente dramático de esta leyenda negra española? Lo verdaderamente dramático de esta leyenda negra española es que nos la hayamos creído sus víctimas. Y cuando hablo de sus víctimas, hablo de 2 tipos de víctima. Por un lado, los propios españoles, los que estamos aquí en España. Cierto. Por otro lado, los hispanoamericanos, los que están en Hispanoamérica. Nos lo hemos creído. Eso ha sido lo dramático. No conozco otro caso similar. Leyendas negras las tienen todas las potencias. Sí. Pero explicas muy bien en este libro que estos argumentos no tienen validez. Ninguna. Apoyándonos en el hecho de que después de que España dejara los territorios ocupados, han pasado 2 siglos o dos siglos y medio, 3, y no han ido a mejor esos países, sino que se han estancado o han ido hacia atrás. Bueno, no se puede generalizar, ¿no? Pero por eso que hay que poner las cosas en su sitio. Sí se puede, en este caso, generalizar bastante. Los niveles de vida existentes en Hispanoamérica cuando España abandona aquel escenario son superiores por comparación al resto del mundo, por comparación a lo que lo son ahora. Es decir, las repúblicas hispanoamericanas, las 20 repúblicas hispanoamericanas que vienen a sustituir a los 4 virreinatos españoles, no han hecho más que dar pasos atrás. Su situación respecto del mundo, su situación de renta per cápita, de PIB por comparación al PIB del resto del mundo, no ha hecho más que perder y perder de una manera calamitosa. Estaban mucho mejor con España que lo que están ahora.
Hablaríamos muchas cosas, pero para eso está el libro, para que ustedes se interesen por él. Vuelvo a decir, muy bien documentado, y en el epílogo es como si fuera un resumen de todo lo que el autor explica a través de todas esas páginas. Gira el libro, anda, que lo vean que lo vean nuestros espectadores. Y ahora, con el tiempo que nos queda, nos vas a ofrecer un relato a nuestra audiencia, un relato que no tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando, pero que es lo suficientemente interesante como para que lo escuche nuestra gente, lo escuchen y lo vean. Un relato familiar. A esta cámara, cuando tú quieras. Así es, Julia. Es un relato que tiene poco que ver con el libro, pero tiene mucho que ver con su autor, porque es la historia de mi bisabuelo, que fue un personaje importante de su época. No estoy hablando del bisabuelo que podemos tener todo y tal recuerdo o aquel otro, no. Mi bisabuelo fue el almirante Juan Bautista Antequera, que fue ministro de Marina en 2 ocasiones, en los gobiernos de Cánovas del Castillo, que participó en la última campaña gloriosa de las armas españolas, no siendo guerras civiles, que es la Guerra del Pacífico, la batalla del Callao, la batalla de Valparaíso, y sobre todo llevó a cabo una gesta importantísima, fundamental, de la que los españoles no somos conscientes. Es el primer marino de la historia que da la vuelta al mundo en un barco acorazado. Es decir, lo mismo que Juan Sebastián Elcano había hecho en un barco de madera, Juan Bautista Antequera, que es mi bisabuelo, marino del siglo XIX, pues lo hace en un barco acorazado, la fragata Numancia. No solo eso, sino que tampoco sabemos en España que hacia el año 1870, año más, año menos, estuvimos a punto de entrar en un importantísimo conflicto, que habría sido dramático para España, contra la Alemania de Bismarck, porque la Alemania de Bismarck se había encaprichado de unas islas que eran entonces españolas, las Islas Carolinas, en el Pacífico, de lo poco que le quedaba entonces a España, le quedaba el imperio insular, es decir, Cuba, la Española, Puerto Rico, y las islas del Pacífico, Guam, Filipinas y las Carolinas. Pues Alemania se encapricha de las Carolinas y prácticamente la guerra estaba declarada. Por fortuna, hubo un laudo papal del Papa León XIII que falló principalmente a favor de España. España tenía que hacer unas pequeñas concesiones, pero principalmente, y por la razón que sea, más bien desconocida, pues Bismarck decidió aceptar ese laudo papal y no ir a la guerra contra España. Esa flota la tenía que mandar mi bisabuelo, el almirante Juan Bautista Antequera, que lo primero que hizo, para que los españoles nos demos cuenta de la entidad de la situación, porque pensar que se trata de unas islas en el Pacífico, las Carolinas, pues puede que no le demos mucha importancia, pero parece ser que Alemania iba a atacar en las Baleares, para proceder luego al intercambio de las Islas Baleares por las Islas Carolinas. Y a mi bisabuelo le tocó llevar a cabo la defensa de las Islas Baleares. Como digo, gracias a Dios, al final la guerra no se produjo. Qué historia tan bonita, de verdad. ¿Esa ya está escrita por tu parte o estamos en ello? Esa está muy escrita, está escrita por muchos buenos historiadores, y efectivamente, pues bueno, yo espero, pero tú, al ser de sangre, aportar mi granito de arena. Claro, sin sí, duda. Pues estupendo, hombre. Enhorabuena, enhorabuena. La cosa genética, bueno, tiene su camino, imagínate, desde tu bisabuelo hacia un escritor como tú que hace un poquito de todo. Vamos, que te diversificas. Pues nada, que nos dicen que se ha acabado el tiempo y aquí lo tenemos que dejar. Como sé que eres un escritor prolífico, pues cualquier día te invitamos para que nos hables de San Pablo, por ejemplo, que es otro de los libros que has escrito, ¿no? Pedazo de personaje. Pedazo de personaje, sí, señor. Gracias, Luis Antequera, y a ustedes muchísimas gracias por seguir con nosotros. La noche es joven, o sea que no se vayan todavía, que tenemos más cosas que ofrecerles en Déjate Televisión. Hasta dentro de unas cuantas horas por nuestra parte, ¿de acuerdo? Buenas noches.